Continuando con la aplicación del método de los residuos para la resolución de integrales de funciones reales de variable real, vamos a ver este segundo caso que se suele ver en los cursos típicos de la materia, donde tenemos integrales del tipo funciones polinómicas compuestas de expresiones de seno de tita, coseno de tita respecto de la variable tita, donde tita, bueno, es la literal que suele aparecer como el argumento de las funciones trigonométricas, donde dichas funciones están integradas generalmente en el intervalo de 0 a 2pi. Son funciones de variable real, porque aquí tita representa un argumento en radianes, que nos estaría representando un número real, y por lo tanto son funciones de análisis matemático 1 o cálculo 1. Pero vamos a poder, con una estrategia similar a lo que comentamos en el video anterior de las integrales de la forma f de x entre menos infinito y más infinito, vamos a poder también considerar el hecho de que haciendo un mapeo hacia el plano de la variable z, es decir, el plano complejo, vamos a poder resolverlas como integrales de contorno en un círculo centrado en el origen de radio unitario. Es decir, nosotros vamos a tener el eje imaginario, el eje real, vamos a considerar un círculo de radio unitario centrado en el origen, y ahí vamos a tener el intervalo entonces de 0 a 2pi, girando en sentido antihorario, y en ese círculo entonces vamos a integrar esta función haciendo los cambios de variable correspondientes para que se transforme nuestra integral real de variable real en tita a una integral de variable compleja de contorno en el plano complejo alrededor del círculo módulo de z igual a 1, como les estaba diciendo recién. Es decir, nosotros vamos a considerar que z es 1, porque el módulo es 1, por e a la j tita, con tita barriendo el intervalo de 0 a 2pi, es decir, el círculo C va a ser nuestro contorno de integración, igual a módulo de z igual a 1. Esto nos lleva a que seno de tita, recordemos que por las identidades que relacionan las trigonométricas reales con las exponenciales complejas e imaginarias puras, vamos a poder expresar seno de tita como e a la j tita menos e a la menos j tita sobre j2, y coseno de tita como e a la j tita más e a la menos j tita sobre 2. Ahora, como nosotros estamos en el círculo módulo de z igual a 1 parametrizado a través de la forma polar exponencial como 1r por e a la j tita, donde tita va de 0 a 2pi, entonces todo eso es nuestra variable z. Es decir, que esto que aquí es 1 por e a la j tita es z, y esto que aquí es 1 por e a la menos j tita, cuando el argumento está de signo cambiado, entonces es z a la menos 1. Es decir, que nosotros podemos expresar seno de tita como z menos z a la menos 1 sobre j2, y hemos transformado la expresión real seno de tita en una expresión combinación lineal de la variable compleja z. De modo similar, para el coseno de tita, e a la j tita es z, e a la menos j tita es z a la menos 1, nada más que ahora se suma en el numerador dividido por 2. Es decir, que z más z a la menos 1 sobre 2 es equivalente a coseno de tita, y esa es la transformación que vamos a hacer. Cada vez que nuestra función a integrar aparezca un seno de tita, la vamos a cambiar por esta expresión. Cada vez que nuestra función integral aparezca un coseno de tita, la vamos a cambiar por esta expresión. Diferencial de z, como siempre que hemos hecho integrales parametrizando de esta forma, ya en variable compleja, sabemos que derivamos esto, que es j por e a la j tita, pasamos la derivada de z respecto de tita, entonces el diferencial de tita pasa multiplicando al miembro derecho y nos queda que el diferencial de z es j por e a la j tita diferencial de tita. Con la salvedad de que aquí nos va a convenir volver a expresar e a la j tita como z, porque el radio es unitario, entonces esto es z, y despejar diferencial de tita, el factor jz pasa dividiendo al miembro izquierdo, y diferencial de tita va a ser diferencial de z sobre jz. Una vez que hemos entendido esto, en el procedimiento práctico se reduce simplemente a cada vez que veamos una integral de este tipo, cambiar todos los senos por esta expresión, cada vez que veamos una integral de este tipo, cambiar todos los cosenos por esta expresión, y el diferencial de tita, cambiarlo por esta expresión, diferencial de z sobre jz. De ese modo vamos a haber transformado íntegramente la integral a una integral del plano z, y la vamos a resolver como integral de contorno mediante la aplicación del método de los residuos. Es decir, que una vez que hayamos hecho el mapeo, vamos a tener una integral de g de z, porque seno y coseno de tita pasaron a ser funciones de z, el diferencial de tita pasó a ser una función de z, entonces tenemos que la integral va a ser una integral de contorno a lo largo del contorno C, que es nuestro círculo centrado en el origen de radio unitario. Por lo tanto, esta integral es una integral de variable compleja cerrada en un contorno, y como ya sabemos,
eso va a ser igual a j2pi por la sumatoria de los residuos de la función g de z del integrando que caigan dentro del contorno de integración. Es decir, vamos a prestar atención solamente a las singularidades que caigan dentro del círculo de radio unitario centrado al origen. Aquellas que caigan por fuera no las vamos a considerar para el cálculo del integral. Para ilustrar entonces este caso vamos a resolver el siguiente ejemplo. La integral entre 0 y 2pi de diferencial de θ sobre 3 menos 2 coseno de θ más seno de θ. Vemos que tiene la estructura que habíamos dicho, es 1 sobre 3 menos 2 coseno de θ seno de θ la función del integrando, que es una función cociente de polinomios en las composiciones coseno de θ y seno de θ, integradas obviamente respecto de dicha variable real θ a lo largo del círculo completo, de un círculo completo, porque el intervalo de integración en la variable θ va de 0 a 2pi. Entonces, haciendo las sustituciones que hemos visto, cambiamos directamente el diferencial de θ con la expresión diferencial de z sobre jz. Nos queda en el denominador 3 menos 2 coseno de θ, que ya habíamos visto que era z más z a la menos 1 sobre 2. Aquí podemos simplificar el 2 con el 2 de la expresión de la conversión, más el seno de θ, que era z menos z a la menos 1 sobre j2. Entonces ya nos queda todo transformado a la variable z. Luego hay que hacer algunos reacomodamientos algebraicos. Yo aquí puntualmente lo que hice es pasar el denominador jz multiplicando del diferencial multiplicando al denominador del integrando. Entonces jz por 3, j3z, jz por acá, acuérdense que se simplificaron estos, jz por z sería jz cuadrado, jz por z a la menos 1, z a la menos 1 por z a la 1, producto de potencias de igual base, me queda z a la 0, o sea que directamente se va z y me queda solamente la unidad imaginaria. Este menos es, como hay una precedencia aquí de un signo menos, acuérdense que la barra de fracción es como un paréntesis, todo lo que estaba arriba de la barra de fracción formaba parte de un único término, entonces ahora al quitar la barra, directamente es como suprimir un paréntesis y nos queda menos jz cuadrado menos j, más, bueno aquí j por z, jz cuadrado, j por z menos 1, también como les expliqué antes, j por z a la 0, es decir, j. Y los signos se conservan porque no he suprimido todavía la barra. Luego hice distributiva, jz cuadrado sobre j2 sería el j con el j, la unidad imaginaria, me queda un medio de z cuadrado, y menos j sobre j2 se va a la unidad imaginaria con la unidad imaginaria y me queda menos un medio real puro. Reacomodando y sacando factor común, agrupando los términos que tienen z cuadrado, los que tienen z y los independientes, nos termina quedando esta expresión que está aquí. Ustedes luego pueden ver en la descripción del video la pizarra esta sobre la cual estoy trabajando. Entonces nos queda la integral entre 0 y 2pi de diferencial de z sobre un polinomio cuadrático en z con coeficientes complejos. Esto es algo típico que aparece generalmente en este tipo de integrales, donde ya no solamente tenemos un polinomio en z, sino que los coeficientes del polinomio son números complejos. Por ahí las primeras integrales que solemos ver, los coeficientes todavía, más allá que tenemos la presencia de la variable z, siguen siendo reales por una cuestión de simplicidad, pero en estas integrales ya aparecen, por el hecho de las propias sustituciones que empleamos, aparecen, y por la propia naturaleza de las integrales originales, aparecen coeficientes complejos. Lo que vamos a hacer es factorizar este denominador para determinar las singularidades y ver cuáles de ellas caen dentro del círculo unitario centrado al origen para evaluar los residuos y poder aplicar esta fórmula del residuo que nos da el resultado buscado de nuestra integral. Entonces vamos a factorizar este polinomio cuadrático por las raíces, trabajando con las constantes complejas. Entonces vamos a aplicar la fórmula resolvente de segundo grado, que es lo que hice por aquí, con los coeficientes complejos correspondientes. Aquí lo volví a reescribir. Entonces las raíces z1 y z2 de este denominador salen a partir de la fórmula resolvente o de Bhaskara de la función de segundo grado. Nos queda menos j3 por la raíz cuadrada de j3 cuadrado menos 4 por el coeficiente principal, que es un medio menos j, por el coeficiente independiente, que es menos un medio menos j. Dividido todo eso 2 por un medio menos j, que es el principal. Bueno, una vez que hemos hecho la operatoria y hemos podido calcular los coeficientes, vamos a ver que el z1 nos da 2 menos j sobre 5 y el z2 nos da 2 menos j. De estos dos números complejos, solamente el 2 menos j sobre 5 está dentro del círculo unitario. El 2 menos j vemos ya que tiene 2 parte real, menos 1 parte imaginario, pero ya cae fuera del radio 1. Entonces ese está por fuera, no nos interesa para el cálculo de nuestra integral por residuos. Así que nuestra integral trigonométrica original va a ser j2pi veces el residuo
de la función original valuada, determinado a partir de este z1, que sería entonces, como ya sabemos, la interpretación del residuo, el coeficiente de la potencia menos 1 del Laurent, si hiciéramos el desarrollo en serie de Laurent de la función del integrando desarrollado en función de este z1 que vale 2 menos j sobre 5. Entonces vamos a calcular este residuo y nuestra integral va a ser j2 pi veces este residuo correspondiente a la singularidad 2 menos j sobre 5 del polinomio en z cuadrático del denominador. Finalmente entonces, realizando el cálculo del residuo para la singularidad determinada que cae dentro del círculo unitario, como es un polo simple, tenemos entonces que es el límite para z que tiende a dicho valor por el factor que contiene a el polo, z menos dicho valor, por el integrando es 1 sobre el polinomio cuadrático. En este caso nos va a convenir, por ahí como es un polinomio cuadrático, directamente nos queda una indeterminación 0 sobre 0 y la podemos resolver fácilmente por L'Hospital. En líneas generales podemos resolverlo en forma fácil mediante L'Hospital sin necesidad de hacer la expansión algebraica. Aquí tenemos las dos raíces y también podríamos hacerlo, pero es bastante práctico directamente aplicar L'Hospital para levantar esta indeterminación. Queda indeterminado, recuerden, porque al hacer tender z a 2 menos j sobre 5, esta resta queda nula, entonces al multiplicar por 1 nos queda un 0 en el numerador, y como este valor es justamente una raíz del denominador, obviamente cuando lo evaluemos acá lo va a anular y nos queda 0 sobre 0. Levantamos la indeterminación entonces aplicando regla del L'Hospital, la derivada del numerador es la derivada de este factor lineal, así que es la derivada de z que es 1, y la constante es 0, entonces nos queda simplemente un 1, y la derivada del denominador, recordemos que tenemos una potencia, un polinomio cuadrático en z, entonces nos va a quedar 2 que baja por el coeficiente por z, que es lo que está aquí, más j3 por la derivada de z que es 1 y la derivada de la constante 0. Entonces nos queda esta derivada del denominador. Ahora ya la indeterminación se fue porque el numerador nos quedó ya una constante, entonces tomamos el límite para z que tiende a 2 menos j sobre 5, que era la singularidad que nos interesa, y una vez que hacemos la evaluación final, el residuo termina siendo 1 sobre j2. Entonces nuestra integral final, como habíamos determinado ya, es simplemente j2 pi veces la sumatoria de los residuos. Como son solamente dos residuos, porque es un polinomio cuadrático y solamente uno de ellos cae dentro del círculo de integración, que es el círculo de módulo unitario centrado al origen, entonces solamente j2 pi veces por este residuo 1 sobre j2 correspondiente a la singularidad 2 menos j sobre 5 es el valor de nuestra integral. Simplificando el j2 con el j2 del denominador, nos queda simplemente que la integral original asume el valor de pi. Como ya pasó también con el ejemplo de la anterior tipología de integral que vimos que se puede resolver mediante residuos, al ser integrales reales, siempre el resultado tiene que darnos un número real. Recuerden que utilizamos la variable compleja como una herramienta que nos permite resolver por esta transformación al plano complejo y obtener el resultado de una integral de variable real por medio de las herramientas de la variable compleja. Pero al resolver una integral de variable real, independientemente del medio que usemos, en este caso que usemos la variable compleja como herramienta para resolverla, el resultado de una integral de variable real tiene que ser un número real. Y efectivamente así los comprobamos en cada uno de los casos que hemos resuelto.